Señores padres de familia y acudientes de la institución educativa El Poblado, reciban un cordial y afectuoso saludo. Les doy la bienvenida a este encuentro que hoy tendremos. En nombre de las directivas y del cuerpo docente queremos agradecerles el acompañamiento a todo este proceso institucional a pesar de todas las situaciones atípicas que se han presentado durante este año escolar. Esperando que con la ayuda de Dios ustedes y su familia se encuentren muy bien. Hoy en nuestro encuentro desarrollaremos la temática inteligencia emocional en familia, con el objetivo de identificar, interpretar y comprender las emociones propias y la de los demás. Esta actividad está realizada por el equipo de trabajo conformado por la profesora Dina Esther Austin Barrio, docente en la sede de La Baqueta, y quien les habla, Zulma Luz Osorio Moreno, docente en la sede principal. Antes de entrar de lleno en la temática, quiero compartirles esta frase del psicólogo Daniel Goleman: sentir emociones es lo que hace a nuestra vida rica. El ser humano tiene 6 emociones básicas que nacen con todos nosotros, que como lo pueden observar en la gráfica es la rabia, la alegría, el miedo, la sorpresa, el asco y la tristeza. Diariamente el ser humano interactúa con sus emociones y hay situaciones que estimulan esas emociones y podemos reaccionar de forma positiva o negativa. La vida está hecha de eso, de momentos difíciles, de momentos agradables. Es una constante interacción entre nuestras emociones y es importante que nosotros las aprendamos a conocer y sepamos cómo reaccionamos frente a determinadas situaciones, cuál es nuestro modo de reacción. Entonces es importante que tengamos en cuenta que siempre vamos a estar expuestos a estimular nuestras emociones en diferentes situaciones de la vida. Antes de saber qué es la inteligencia emocional en la familia, es importante que conozcamos qué es la inteligencia emocional. Según el psicólogo estadounidense Daniel Goleman, que fue la persona que estableció el concepto de inteligencia emocional, pues él plantea que la inteligencia emocional no es más que la capacidad que tenemos los seres humanos para controlar nuestros sentimientos y nuestras emociones y discriminar entre ellos y utilizar esa información para guiar nuestros pensamientos y nuestra conducta. Entonces, en ese sentido, la inteligencia emocional en la familia es la capacidad de percibir, comprender y evaluar las emociones en el contexto familiar. Para desarrollar la temática de la inteligencia emocional en familia, se ha diseñado 4 preguntas que nos van a ayudar a comprender mucho más la temática y nos va a permitir relacionarlas con nuestro contexto familiar. La primera pregunta que vamos a abordar es cómo manejar las propias emociones en la relación con los diferentes miembros de la familia. Bueno, hay 2 elementos muy importantes que son la autorregulación y el autocontrol. Estos 2 nos permiten a nosotros crear una conciencia emocional, ser mucho más confiables y ser mucho más íntegros. Ustedes, padres de familia, saben que en el contexto familiar a diario nosotros estamos viviendo situaciones que nos generan muchas emociones. Muchas pueden ser positivas y otras pueden ser negativas. Es una dinámica constante que hay en el contexto familiar. Para eso es necesario el autoconocimiento, para que usted aprenda a manejar esas emociones en familia, pueda entender a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Lo primero que debe hacer un ser humano para poder controlar sus emociones es autoconocerse, saber qué desea, qué lo motiva, cuáles pueden ser sus modos de reaccionar en diferentes situaciones de la vida familiar, pero no podemos olvidar los valores que como personas tenemos, los valores de nuestro núcleo familiar, porque hemos trabajado para eso, los momentos felices que se viven en familia y obviamente las situaciones
de conflicto y preocupación que hay dentro del núcleo familiar. También es necesario que conozcamos nuestras debilidades, los recursos que como seres humanos tenemos, cuáles son nuestras fortalezas. Cuando reconocemos nuestras debilidades antes de ser seres humanos frágiles, más bien somos personas que somos dueños de nuestros impulsos y sobre todo cuando estamos frente a situaciones de tensión emocional. Por ejemplo, la educación de nuestros hijos es un ejemplo claro. ¿Por qué? Porque muchos padres de familia pierden el control cuando están orientándole las actividades escolares a sus hijos. Algunos se desesperan, se exasperan con facilidad y llegan hasta maltratar a sus hijos. Por el contrario, hay padres de familias que son muy pacientes, logran controlarse y pueden manejar sus emociones y orientar adecuadamente a sus hijos. También es muy importante que nos conozcamos y tengamos muy claro, seamos muy conscientes de nuestras experiencias del pasado, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia. ¿Por qué? Porque si nosotros fuimos de pronto seres humanos maltratados en nuestra infancia o nuestra adolescencia, pues ese comportamiento o esa situación que vivimos va a influir mucho en la crianza de nuestros hijos. Entonces, tal vez esa situación no la hemos encauzado adecuadamente y de manera inconsciente podemos transmitir ese tipo de estilos de vida que pues en algún momento detestamos. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado y tener en cuenta esos dos aspectos muy importantes para poder entender a los miembros de nuestra familia. Primero nos tenemos que entender y conocernos nosotros para poder autorregularnos. Nuestra siguiente pregunta es cómo ser sensible a las emociones de los hijos y acompañarles a medida que van pasando las diferentes etapas del desarrollo. Para dar respuesta a esta pregunta hay un elemento muy importante que es la empatía, que es la capacidad de ponerse en lugar del otro, de entender la situación por la que está pasando el otro. La persona que es empática puede comprender y es sensible hacia los sentimientos del otro. Además, la empatía nos ayuda a establecer habilidades para relacionarnos, nos ayuda a prevenir y a solucionar los conflictos de forma adecuada, nos ayuda a motivar conductas saludables. Ser empático no necesariamente tiene que ser que estés de acuerdo con el otro. No, puedes estar en desacuerdo, pero hay que ser respetuosos de la posición del otro, hay que legitimizar esa opinión. Entonces, del grado de empatía que nosotros logramos establecer con los demás y que podamos transmitir, asimismo, pues vamos a generar en el otro un grado de confianza para que nos exprese sus emociones o por lo menos las situaciones que le generan determinadas emociones. Por lo menos los padres de familia siempre se presenta mucho la dificultad, no solo en la infancia, sino también en la adolescencia, que es una etapa difícil, pues donde los hijos sienten la necesidad de ser comprendidos. Entonces, muchas veces el padre de familia no tiene la herramienta ni los elementos oportunos para atender esa necesidad que ese joven o ese niño tiene. Entonces, en la empatía está realmente un elemento muy importante y fundamental a la hora de establecer una buena conexión con nuestros hijos. El padre de familia es como la cima de la montaña. Entonces, tiene que bajar al pie de la montaña y ponerse al nivel de su hijo, que ahí está, en el pie de la montaña está su hijo. Tiene que colocarse al nivel de su hijo para lograr entenderlo, porque muchas veces queremos que nuestros hijos piensen igual a nosotros, pero sabemos que esto es imposible porque ellos obviamente están en una etapa totalmente diferente a la nuestra. Nuestra última pregunta es cómo ayudar a nuestros hijos para que tengan un mejor control en situaciones de dificultad y de toma de decisiones sobre su futuro y sus relaciones. Bueno, aquí un elemento muy importante, anteriormente les hablaba sobre el autoconocimiento y la autorregulación. Bueno, el autocontrol cumple la misma función de la autorregulación en el sentido que nos permite
la resolución óptima de las problemáticas o dificultades que se presentan, pues en este caso en el contexto familiar. Cuando un padre de familia o cualquier miembro de la familia tiene autocontrol, es capaz de escuchar, es capaz de hablar asertivamente, es capaz de permitir la participación de los otros miembros, de ser empático, de ponerse en la posición del otro y de permitir la expresión y la comunicación de esa dificultad por la cual se esté pasando o de emitir una opinión al respecto. También es capaz de mostrar afecto, de positivizar las situaciones de dificultad, de cambiar el escenario en el momento de la dificultad. Es capaz de decir, pues, hablamos más tarde, en este momento esperemos que te tranquilice, no es el momento de continuar con esta conversación, o retomamos el tema cuando tengas una respuesta más clara. Ese pequeño ejercicio, pues, permite que se le pueda dar una solución óptima a todas las dificultades que se presentan en el contexto familiar. Para continuar, les voy a compartir los beneficios de la inteligencia emocional en familia. Es muy importante que todos los miembros de la familia, no solo los padres, sino también los hijos, familias donde hay otros miembros como abuelos, tíos, primos, o sea, todos los que hacen parte del contexto familiar, es importante que aprendan a desarrollar la inteligencia emocional para que se le pueda dar una solución óptima a todos los conflictos que se presentan dentro del núcleo familiar. En estos momentos donde estamos atravesando esta situación de pandemia producida por el virus del COVID-19, pues según información que hemos tenido por los medios de comunicación, se han incrementado la tasa de violencia intrafamiliar en Colombia, precisamente por eso, porque hay muchos miembros de la familia que no logran controlar sus emociones y reaccionan de forma negativa cuando hay tensión, cuando hay una dificultad. Entonces, de ahí la importancia que aprendamos nosotros a manejar nuestras propias emociones y a entender la de los demás. Entonces, estos beneficios son: la inteligencia emocional incrementa la autoconciencia y el autocontrol, aumenta la motivación, mejora las relaciones familiares y aumenta el bienestar psicológico. Finalmente, quiero dejarles este mensaje. Si tú manejas mejor tus sentimientos, tus hijos también lo harán. Como padres de familia, es un mensaje directo para ustedes, señores padres de familia de la institución educativa El Poblado. Recuerden que tienen un compromiso, un encargo social con sus hijos, con todos los miembros de su familia. Entonces es muy importante que sean un buen ejemplo, que sean modelos para que sus hijos puedan desarrollar conductas positivas, habilidades comunicativas, para que reaccionen adecuadamente ante las situaciones que se les presenten y sean de tensión emocional, para que transmitan empatía, para que puedan manejar sus propias emociones y la de los demás. Es un compromiso que como padres tenemos y es importante que nunca lo olviden. Les agradezco muchísimo su atención. Espero que todos se encuentren muy bien, que Dios los siga guardando, que Dios los siga ayudando y esperamos vernos pronto. Un saludo para todos.